Hola amigos, la Fórmula 1 se ha mudado dentro del mismo continente asiático a Arabia Saudita, donde nos encontramos con el circuito urbano de Jeddah, que cuenta con la velocidad media más rápida del mundo. En este circuito, donde se disputará la segunda cita de calendario de la máxima categoría, también veremos la segunda fecha de la Fórmula 2. Antes de entrar en el análisis de lo que fue la carrera de la Fórmula 1, haremos un breve repaso como de costumbre en esta ocasión a ambas carreras de la Fórmula 2. El día sábado, en la carrera sprint, pautada a 20 vueltas en la que no es necesario parar en los pits para cambiar neumáticos, la victoria se la llevó con un excelso manejo el piloto nipón Ayumu Iwasa, del equipo DAMS, que también es piloto junior de la Academia de Red Bull. En segunda posición, el piloto que más posiciones ganó en esta carrera sprint, partiendo desde la casilla número 10, el francés y actual campeón del mundo de la Fórmula 3, Victor Martin, y cerrando el podio, el piloto indio del equipo MP Motorsport, Jehan Daruvala. Para la carrera larga del día domingo, pautada a 28 vueltas, tuvimos en lo más alto del podio al danés Frederik Vesti, del equipo Prema, y en segunda posición el piloto de la Academia de Alpine, el australiano Jack Doohan, y en tercer lugar de nuevo al indio Jehan Daruvala. Ahora sí, vamos con el resumen del Gran Premio de la Fórmula 1, en la que vimos al vigente campeón partir de una posición poco habitual, a un piloto mexicano teniendo un grandioso manejo de su monoplaza, en el que ahora se le nota mucho más a gusto, al piloto más longevo de la parrilla alcanzar el centenar de podios, y seguir viendo la gran paridad que existe en la zona media de la parrilla, en la que si apartamos al equipo de Red Bull están todos dentro de un segundo, y sin dejar de tomar protagonismo la nueva pifia de la FIA en par de ocasiones. Comenzamos con el último clasificado, que desafortunadamente fue el piloto de Aston Martin con el número 18 en su auto, Lance Stroll. El canadiense había logrado una gran clasificación el día sábado, a pesar de que cometió un pequeño error en el sector número 3, ya que no pudo clasificarse más allá del quinto puesto, a solo 2 décimas de su compañero. Mantuvo su posición en la arrancada, y durante la misma primera vuelta se atrevió a adelantar al español Carlos Sainz con un gran exterior realizado en la curva peraltada la número 13 del circuito. Estuvo rodando a buen ritmo en la cuarta posición, hasta que el equipo lo detuvo de manera prematura en la vuelta número 13 para calzar neumáticos duros, lo que le hizo perder posición con el Ferrari de Carlos Sainz y el Mercedes de Lewis Hamilton, que le hicieron un overcut al parar vueltas más tarde. En la vuelta número 16, su AMR23 presentó algunos inconvenientes que le hicieron abandonar la carrera, lo que obligó al canadiense a retirarse en una de las escapatorias del revirado circuito de Jeddah. Aún y cuando su auto estaba bien aparcado en la escapatoria, la dirección de carrera decidió sacar un safety car, el cual no era necesario, ya que el auto de Lance no estaba obstruyendo parte alguna del circuito. No obstante, la dirección de carrera alegó que sacaron el safety car al no tener claro dónde estaba el auto de Lance, algo inimaginable, ya que todos los monoplazas pueden ser monitoreados por GPS en vivo durante el Gran Premio, y tienen más de 50 cámaras contando las cámaras on-board de los pilotos y de las retransmisiones. Este acto de la dirección de carrera benefició a unos pilotos y perjudicó a otros, de los cuales hablaremos más adelante. En posición número 19 y segundo abandono del día encontramos al Williams de Alexander Albon. El anglo-tailandés partía desde la posición número 17, luego de tener una mala clasificación el día sábado, donde tuvo un par de inconvenientes en sus vueltas lanzadas, donde no pudo sacar el máximo potencial de su FW45, ya que es uno de los autos con más velocidad punta de la parrilla. En la salida apenas ganó una posición y posteriormente se vio anclado en un trencito de ERS en la que iban al menos unos 5 pilotos. Mismos pilotos que aprovecharon de parar antes de la primera ventana de pits para aprovechar de hacer algunos undercuts a sus rivales. Sin embargo, tuvo una buena oportunidad de parar en los pits gracias al polémico safety car ocasionado por Lance Stroll, lo que le hizo ganar varias posiciones ante sus competidores. Al parar cayó algunas posiciones para quedar en el puesto número 13, pero al llegar a la vuelta número 22 empezó a presentar inconvenientes con su monoplaza, por lo que empezó a caer en el clasificador. Al final, en la vuelta número 27, el equipo le indicó que ingresara a pits para retirar su monoplaza. Mala carrera para Alexander Albon, quien había conseguido el último puntito en la anterior carrera de Bahrein. En posición número 18 y último clasificado en pista del día llegaría el finlandés Valtteri Bottas. El piloto nórdico salía desde la séptima fila en la posición número 14, siendo batido por su compañero de equipo. El finlandés no se encontró a gusto con su C43 durante todo el fin de semana, tanto así que fue de los primeros en parar en pits apenas en la vuelta número 9.
En su primera detención para sacarse los neumáticos medios y poner duros e intentar ir hasta el final, se vio perjudicado por el safety car, ya que todos los pilotos a los que le había intentado hacer un undercut le ganaron posición al invertir menos tiempo en las paradas en pits. Al encontrarse en la última posición, su equipo lo llamó a boxes en la vuelta 35 para poner neumáticos rojos, esperando que llegara un safety car en las últimas vueltas, que le diera alguna ventaja sobre el resto que iban con neumáticos duros y medios, pero se quedaron esperando por ese hipotético safety car. Al final fue el único piloto al que le sacaron una vuelta a los líderes. Mala segunda carrera para el finlandés, que había sido el mejor del resto en Bahrein. En posición número 17 encontramos nuevamente a Lando Norris. El día sábado, en su segundo intento de clasificación en la Q1, venía mejorando los tiempos para meterse en la Q2, pero en la última curva del circuito pasó muy cerca del muro, el cual rozó con su rueda delantera izquierda, lo que le ocasionó un desperfecto mecánico en el brazo de dirección de su monoplaza. Su equipo intentó cambiarlo rápidamente, pero al quedar muy poco tiempo de la Q1, el intento fue en vano. El día domingo continuó la mala suerte del piloto inglés, quien partía desde la posición número 19. En la largada ganó par de posiciones, pero en las primeras curvas del circuito hubo un toque entre su compañero Oscar Piastri y Pierre Gasly, lo que le hizo que un pedazo de alerón delantero del MCL60 quedara en pista, siendo impactado por el mismo Lando Norris. Esto le hizo parar apenas en la segunda vuelta, dejándolo muy relegado de pelotón, justo detrás de su compañero Piastri, quien también había tenido que cambiar de alerón. Rodó en las últimas posiciones hasta que en la vuelta 19 paró nuevamente y se pudo reagrupar gracias al safety car. Estuvo en una batalla junto a su compañero de equipo y Logan Sargent, del cual no pudo sacar ningún beneficio. En 16º lugar llegaría el estadounidense Logan Sargent. El piloto norteamericano había hecho una gran vuelta el día sábado para meterse en la Q2 cómodamente, pero al exceder los límites de pista, ya que en plena recta principal pasó por encima de la línea que divide la zona de carrera con los pits, su vuelta fue borrada, lo que lo relegó a partir desde la última posición. El piloto estadounidense partía con neumáticos duros para alargar su primer stint al máximo. En las primeras vueltas ganó ambas posiciones de los McLaren, que tuvieron que parar en pits, y la posición de Nick DeVries, quien no tuvo una buena salida, lo que le hizo posicionarse justo detrás de su coequipero. Fue ganando posiciones a medida que sus rivales iban ingresando a su primera parada. Se vio beneficiado por el safety car, ya que luego de su primera parada, en la cual cambió por neumáticos medios, adelantó por estrategia a ambos Alfa Romeo. En las vueltas siguientes al safety car, pudo ganar de la posición de nuevo a Nick DeVries, quien llevaba neumáticos duros, y de nuevo se encontraba detrás de su compañero Alexander Albon. Ganó una posición de nuevo por el retiro de su compañero, y tras un buen ritmo intentó dar caza a ambos pilotos del equipo Haas, pero al tener neumáticos medios, estos se iban degradando en mayor medida que los de sus rivales, los que le hizo caer varias posiciones hasta finalmente cruzar la línea de meta en 16ª posición. 15º lugar para el piloto novato Oscar Piastri. El piloto australiano, que había hecho una gran clasificación el día sábado logrando meterse en la Q3 y quedando a solo 20 milésimas del Mercedes de Lewis Hamilton, empezó a dar destellos de calidad, ganándole por primera vez en la clasificación a su compañero de equipo. En la arrancada, como comentamos anteriormente, tuvo un toque con el Alpine de Pierre Gasly, lo que le hizo perder parte de su alerón y generó pérdida aerodinámica, lo que le obligó a entrar a los pits prematuramente y desaprovechar esta oportunidad de rodar en los puntos por primera vez en su corta carrera en la Fórmula 1. Estuvo divagando fuera de los puntos y teniendo batallas con su compañero de equipo y con Logan Sargent, a los cuales pudo mantener a raya para poder cruzar la bandera de cuadros en la 15ª posición. Primera carrera ganada para el australiano frente a su coequipero, al cual pudo mantener detrás por varias vueltas. Veremos qué puede hacer el australiano en la próxima carrera frente a su público en el circuito de Albert Park, cuando la Fórmula 1 visita el trazado en 2 semanas. En 14º lugar encontramos al otro novato, Nick DeVries, en su AT04. El otro piloto neerlandés que hace cita en la categoría no ha mostrado un buen desempeño en lo que va de temporada. El día sábado apenas pudo clasificar su auto en la posición número 18, quedando a 2 décimas y media de su compañero. Durante la carrera giró siempre en las posiciones 13, 14 o 15, ya que los pilotos que iban por delante de él iban con autos más rápidos y contaban con más experiencia en este sinuoso circuito. En las últimas vueltas estuvo intentando llegar a la posición número 13 que estaba en manos del piloto chino Wang Yuzhou. El piloto de la escudería de Alfa Romeo se vio mejor adaptado a su monoplaza respecto a su compañero de equipo durante todo el fin de semana, al cual le ganó en la quali del día sábado, tema que es el fuerte para su compañero finlandés. El piloto chino partía desde la posición número 12, quedando a solo 50 milésimas de pasar a la Q3. Esto demuestra cuán reñido está la Q2 del día sábado, ya que se define en pasar a la Q3 por apenas 2 o 3 décimas.
En la arrancada del Gran Premio ganó 2 posiciones, sobrepasando a Nico Hülkenberg y ganando la posición por el contratiempo de Oscar Piastri. Rodó en los puntos hasta su primera parada en los pits, en la cual su equipo volvió a cometer el mismo error que con su compañero Valtteri Bottas, parándole muy temprano, apenas en la vuelta número 11. Al salir de los pits perdió posición por una gran undercut que le hizo el piloto de Haas, Kevin Magnussen, quien había parado en la vuelta número 8 para poner neumáticos duros. Al llegar el safety car, el equipo cometió el error de volverle a parar en los pits para colocar neumáticos medios, habiendo realizado solo un stint de 7 vueltas con el neumático duro. Esto le hizo a Zhou perder más posiciones, alejándolo de toda posibilidad de alcanzar los puntos en esta carrera. Si te está gustando el video, dale al botón de me gusta, suscríbete, deja un comentario y comparte con tus amigos para que se entretengan con este resumen de la Fórmula 1. Duodécimo llegaría el piloto alemán Nico Hülkenberg, quien de nuevo le ganaría la partida a su coequipero el día sábado en la clasificación partiendo desde la casilla número 10. Pero en carrera quedaría por detrás de su compañero por segunda ocasión en esta campaña. En las primeras vueltas de carrera perdió par de posiciones, una de ellas con su coequipero, con quien estuvo peleando por algunas vueltas. Tras las primeras paradas en los pits, estuvo aguantando los embates del piloto norteamericano Logan Sargent, a quien mantuvo detrás de sí y le dio la oportunidad a su coequipero de escaparse e intentar rescatar algún punto para su equipo Haas. A las puertas de los puntos por segunda carrera consecutiva encontramos al piloto de Alfa Tauri, Yuki Tsunoda. El piloto nipón partía desde la posición número 16, logró hacer una buena carrera llegando a rodar varias vueltas en la posición número 8, ya que fue el primero en parar en los pits luego del retiro de Lance Stroll. El piloto japonés intentó mantenerse en los puntos, pero le fue imposible contener a sus rivales más rápidos del equipo Alpine. En las vueltas finales se dio el último punto disponible frente al danés Kevin Magnussen, demostrando que aún le falta más eficiencia aerodinámica a su AT04, ya que cuenta con el mismo potente motor Honda de su hermano mayor en Red Bull. El danés del equipo Haas consigue llevarse el último punto disponible, luego de hacer una buena arrancada, donde en las vueltas iniciales pudo sobrepasar a su compañero de equipo. Luego de las primeras paradas en los pits, estuvo dando caza al japonés de Alfa Tauri durante al menos 20 vueltas, al que logró arrebatarle la posición apenas a 3 vueltas al final. Kevin Magnussen partía desde la posición número 13, siendo aventajado por su compañero Nico Hülkenberg una vez más el día sábado en la clasificación. Pero el danés hizo valer la posición el día domingo, que es cuando más importa. El equipo Haas logra alcanzar su primer punto de la temporada gracias al buen manejo y a la gran gestión de gomas del piloto danés, ya que desde la vuelta número 9 estuvo con el mismo compuesto, extendiendo al máximo el uso de este segundo stint. Por delante terminaron emparejados ambos pilotos del equipo francés, Pierre Gasly en novena posición y Esteban Ocon en octavo. Los pilotos a bordo de sus respectivos A523 demostraron que lo sucedido en Bahrein fueron eventos desafortunados, ya que el sábado ambos pilotos lograron meterse cómodamente a la Q3. Pierre Gasly, quien partía desde la posición número 9, y Esteban Ocon desde la posición número 6 por delante de un Mercedes, ambos pilotos ganaron una posición respecto a su posición original, debido a la sanción del piloto de Ferrari, que lo obligó a retrasarse 10 puestos. Pierre Gasly salía noveno y terminó noveno. Perdió la posición con Max Verstappen y con Charles Leclerc, pero ganó la posición de Piastri, con quien tuvo un toque en la primera vuelta, y la de Lance Stroll debido a su retiro. Estuvo girando toda la carrera a la sombra de su compañero Esteban Ocon, a quien no intentó atacar en ningún momento. En esta ocasión sí, Esteban Ocon logró finalizar la carrera sin contratiempos y sin penalizaciones, que es lo más importante, lo que le permitió alcanzar 4 puntos. El día sábado en la clasificación tuvo una gran vuelta en la Q3, con la que logró batir a Lewis Hamilton y quedar a solo una décima de Lance Stroll. En carrera perdió posición con los pilotos de las escuderías top, Max y Charles, pero tiene el caché de decir que fue el mejor del resto. Los franceses demostraron este fin de semana que son el quinto equipo de la parrilla muy claramente, ya que quedaron a 10 segundos de los pilotos de Ferrari y sacaron más de 10 segundos al décimo clasificado. Por delante de ellos quedaron también ambos pilotos del equipo Ferrari, en séptima posición Charles Leclerc y en sexto lugar Carlos Sainz. El monegasco logró alcanzar el segundo lugar en la quali el día sábado, pero al tener que penalizar por el tercer cambio de su centralita electrónica en apenas 2 carreras, tuvo que penalizar 10 posiciones, lo que le hizo partir desde la mitad del pelotón en la posición número 12. Decidió calzar neumáticos blandos en la arrancada para poder avanzar lo más posible en las primeras vueltas. Fue efectiva su estrategia, ya que alrededor de la vuelta 15 se encontraba detrás de su coequipero en la posición número 5, habiendo pasado en pista a ambos Alpine, al Mercedes de Lewis Hamilton y al AMR23 de Lance Stroll, justo cuando se venía el ataque de Max Verstappen, quien salía fuera de posición,
Desde el box de los de Maranello decidieron llamar a pits a ambos monoplazas, primero al madrileño en la vuelta número 15 y luego a Charles en la vuelta número 16. Esto perjudicó al equipo Ferrari, ya que justo después salió el safety car, lo que les hizo perder posición con el Mercedes de Lewis Hamilton, quien aprovechó de parar y sacarse los neumáticos duros con los que había partido en una estrategia diferente, dejándolos sexto y séptimo respectivamente. Amargo sabor de boca para el monegasco, que apenas lleva 6 puntos en su primera carrera terminada del año, y ve como sus máximos rivales ya suman más del triple de puntos en apenas 2 carreras. Por delante quedó su compañero de equipo, el madrileño Carlos Sainz, quien partiendo desde la posición número 4, perdió una posición en la primera vuelta, tras un gran adelantamiento realizado en la curva 13 por Lance Stroll. Desde ese momento no pudo recuperar la posición con Lance, hasta que lograron hacerle un undercut al canadiense. Luego de reagruparse al momento de retirarse el safety car, perdió posición con el 7 veces campeón del mundo, que venía en una estrategia inversa a los de Maranello, ya que montaba neumáticos amarillos, los cuales eran un poco más rápidos que los blancos que llevaban ambos Ferrari. Justo por delante de los Ferraris terminó Lewis Hamilton, quien de nuevo llegó en la quinta posición por segunda carrera consecutiva. En clasificación el día sábado alegó que no se sentía muy a gusto con su coche, haciendo énfasis de nuevo en el mal diseño de su monoplaza Zero Pod, del que ya venía quejándose en días anteriores. Partía de la posición número 7, con una estrategia muy arriesgada, ya que era el único del top 10 que partía con neumáticos duros. En las primeras vueltas de carrera no le resultó mucho, ya que se veía con menos ritmo que sus competidores, tanto así que no podría sobrepasar al Alpine de Esteban Ocon, perdiendo posición con Charles Leclerc, quien venía con gomas rojas, 2 compuestos más blando que el suyo, y con Max Verstappen, quien venía con un misil en ese Red Bull, cayendo hasta la 9ª posición. El británico fue de los más beneficiados por el safety car, ya que tuvo la oportunidad de parar y ganar hasta 3 posiciones, una con el Alpine de Esteban Ocon y las 2 de los pilotos de Ferrari, aunque a Carlos Sainz lo pasó a contramano apenas se retiró el safety car, debido a la diferencia de goma. Más el retiro de Lance Stroll lo dejó en la 5ª posición detrás de su coequipero George Russell. En la segunda parte de la carrera, el mayor de los británicos de Mercedes no pudo atacar de manera eficaz a su compatriota, ya que si se acercaba mucho, sus gomas empezaban a tener mucho graining. Por lo tanto, empezó a dosificar su ritmo para mantenerse cerca de su coequipero, pero lejos de los pilotos de Ferrari. En cuarto lugar, y a las puertas del podio, quedaría el piloto George Russell. El piloto británico clasificó en la misma posición, pero ganó una por la penalización de Charles Leclerc, por lo que avanzó hasta el tercer lugar. El piloto británico rodó sólidamente en el cuarto puesto durante toda la carrera, perdiendo solo posición con Max Verstappen, y manteniendo a raya a su compañero de equipo Lewis Hamilton, quien de vez en cuando se le asomaba por los retrovisores. En las vueltas finales intentó acercarse a menos de 5 segundos del asturiano de Aston Martin, ya que le habían notificado por la radio que el asturiano podría tener una sanción de 5 o 10 segundos, debido a una sanción mal cumplida en los pits durante su parada en los boxes. En la primera instancia, tras los 10 segundos de penalización que le dieron al asturiano, ascendió al tercer lugar del podio, pero momentos más tarde, luego de finalizada la carrera, la sanción al asturiano fue revertida, dejando sin su primer podio de la temporada al joven británico. Y en tercer lugar del podio encontramos por segunda ocasión consecutiva al piloto asturiano, Fernando Alonso, quien logra conseguir su podio número 100 en su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. El piloto asturiano había logrado clasificarse el día sábado en tercera posición por detrás del mexicano Checo Pérez y del monegasco Charles Leclerc, pero al tener una sanción, heredó la primera grilla de partida. En la arrancada partió de manera fenomenal desde el segundo puesto, y a pesar de que el piloto mexicano le intentó cerrar el camino, tomó el liderato de la carrera por al menos 3 vueltas. Mientras transcurrían las primeras vueltas, su equipo le notificó que desde dirección de carrera lo habrían sancionado por posicionarse mal en la grilla de partida, dándole 5 segundos de penalización. En la vuelta 4 se dio la posición con el mexicano, ya que se habría habilitado el DRS, y por la gran diferencia de velocidad que esto ocasiona, el piloto mexicano tomaría la punta de la carrera. Sin embargo, de manera magistral, el piloto asturiano estuvo rodando bajo el DRS por al menos 6 vueltas detrás del Red Bull, lo que le hizo abrir un colchón de más de 5 segundos para cubrirse de la sanción al momento de ingresar a los pits en su primera detención. Al momento de la resalida, después del safety car, consiguió pegarse de nuevo al Red Bull de Checo Pérez, para despegarse un par de segundos de sus más próximos perseguidores, que eran los del equipo Mercedes. 2 vueltas después de retirarse el safety car, Max también dio cuenta del asturiano para aferrarse a esa tercera posición, que logró mantener hasta el final de la carrera, gracias al gran ritmo que tiene a bordo de su AMR23 motorizado por Mercedes.
Pero tras todo esto, y luego de que el piloto asturiano celebrara su podio número 100, la dirección de carrera decidió sancionarlo con una penalización de 10 segundos, lo que le haría caer momentáneamente hasta el cuarto puesto. Pero el equipo Aston Martin se puso las pilas y decidió apelar, presentando al menos 7 videos donde se evidenciaba que no habían incumplido la normativa de trabajar sobre el coche durante los 5 segundos de la penalidad, lo que le permitió al asturiano retener ese tercer lugar y su centenar de podios en la Fórmula 1. Gran fin de semana para el asturiano, que demuestra que el equipo Aston Martin es el segundo equipo actualmente en la Fórmula 1, pero deja en evidencia que no están exentos en los temas de fiabilidad de su coche, ya que el abandono de Lance Stroll prende las alarmas para que el equipo se ponga a trabajar en los temas de seguridad de sus monoplazas. Segunda posición para el actual campeón del mundo, Max Verstappen. El piloto neerlandés tuvo un desperfecto mecánico con su palier, que lo hizo quedarse por fuera en apenas la Q2 del día sábado, evidenciando que el problema que venía presentando desde Bahrein era cierto con su caja de cambios. El piloto de Red Bull debía partir el domingo desde la posición número 15, lo cual no presentaba muchos problemas, ya que la superioridad del Red Bull en lo que va de temporada es tal que no importa desde qué posición salga el neerlandés, ya que si existía la posibilidad de un safety car que los reagrupara a todos, dejaría a Max como candidato a la victoria, como así ocurrió posteriormente. En apenas 15 vueltas logró posicionarse cuarto, detrás del Mercedes de George Russell, a quien pasó en la primera oportunidad que tuvo, al igual que al asturiano Fernando Alonso. Pero mientras intentaba adelantar a estos pilotos, no pudo dar caza al piloto que se llevó la victoria el día de hoy, en las vueltas finales de carrera, que de nuevo tuvo algunas diferencias con su ingeniero de carrera, ya que le ordenaron en varias ocasiones dosificar el ritmo para evitar contratiempos con su monoplaza, pero hizo caso omiso. Tanto así que en la última vuelta de carrera logró llevarse la vuelta rápida y así mantener el primer lugar del campeonato por un punto. Pero la victoria el día de hoy se la lleva con un extraordinario manejo el ministro de Defensa, que en esta ocasión fue ministro de Ataque, Sergio Checo Pérez. El piloto de Guadalajara logró la pole el día sábado en apenas solo un intento, repitiendo la pole que lograría también el año pasado. El mexicano no tuvo rivales en su primera victoria del año, y cuando vio que su compañero Max Verstappen se posicionó segundo, empezó a apretar para mantener la ventaja de 5 segundos, tanto así que en algunas vueltas mejoró los cronos del campeón del mundo. Esto demuestra que el mexicano se siente muy a gusto en los trazados citadinos, que llevan los muros muy cerca de la pista. El piloto mexicano llega a 5 victorias en la Fórmula 1, siendo esta su mejor victoria en su carrera deportiva, ya que en esta ocasión pudo mantener a raya a su coequipero. El equipo de Red Bull logra su segundo 1-2 del año, con sus pilotos también en las posiciones 1 y 2 del campeonato, diferenciados por apenas un punto a favor del neerlandés. La próxima cita del calendario será en el trazado semiurbano de Albert Park, en Australia, que el año pasado sufrió algunas modificaciones que lo hicieron un tanto más rápido. Espero haya sido de tu agrado el video. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Les comentó Nelson Gutiérrez. Hasta luego.